Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda y yo voy a hablar del modelo humanista. Si eres una persona observadora, es posible que te hayas dado cuenta de que las personas tenemos una cierta tendencia a complicarnos la vida preguntándonos el porqué de las cosas. No me refiero a esos porqué asépticos que se preguntan los médicos, los ingenieros y los programadores, sino a esa otra versión de la pregunta que apunta hacia la total utilidad de sus posibles respuestas. ¿Qué me sugiere esta fotografía? ¿Por qué soy la persona en la que me he convertido? ¿Qué hago paseando por la calle? No son preguntas cuyas respuestas vayan a sacarnos de un apuro y sin embargo empleamos tiempo y esfuerzo en intentar responderlas. En todo caso deberíamos entender que la búsqueda existencial es una de esas características que nos definen como seres humanos. Quizás deberíamos, si queremos entender mejor la lógica por la que se guía nuestro pensamiento, fijarnos en las propuestas de lo que hoy conocemos como psicología humanista, una corriente psicológica que no renuncia a entender todos los aspectos de la que nos hace humanos. ¿Qué es la psicología humanista? Las principales pistas nos las da uno de los principales psicólogos, Abraham Maslow, creador de la pirámide de Maslow de las necesidades humanas. En su libro La personalidad creadora, Maslow habla de tres creencias o grandes categorías aisladas desde las que se estudia la psicología humana. Una de ellas es la corriente conductista y objetivista, que parte del paradigma positivista de la ciencia. En segundo lugar se encuentra lo que él llama las psicologías freudianas, que ponen énfasis en el papel del subconsciente para explicar el comportamiento humano y especialmente la psicopatología. Finalmente, Maslow habla de la corriente a la que él se adscribe la psicología humanista. Esta tercera corriente, sin embargo, tiene una peculiaridad. La psicología humanista nos niega los dos enfoques anteriores, sino que los abarca partiendo de otra filosofía de la ciencia, más allá de ser una serie de métodos a través de los cuales estudiar e intervenir sobre el ser humano. Tiene su razón de ser en una manera de entender las cosas. Una filosofía singular. Concretamente, esta escuela se fundamenta con dos movimientos filosóficos, la fenomenología y el existencialismo. Un aspecto de la psicoterapia existencial actual es que, al concebir a la persona como siempre en relación, ya sea con el mundo físico o corporal, o el mundo social e interpersonal, o el mundo personal, íntimo y psicológico, o inclusive con las dimensiones espirituales del mundo, se constituye como un enfoque postmoderno que acentúa el estudio de la construcción que hacemos cotidianamente de lo que llamamos realidad. Esto se expresa principalmente en el énfasis que hace el estudio y trabajo constante en y con la relación terapéutica. La musicoterapia o terapia musical se refiere al uso de la música y o elementos musicales, que vienen siendo el sonido, ritmo, melodía y armonía, con el fin de satisfacer el bienestar físico, emocional, mental, social y cognitivo. Esta terapia se basa en el principio de que todos los malestares tienen su origen en el cerebro, el cual manda señales al organismo produciendo como consecuencia diversos padecimientos. Se ha evidenciado que la música genera en nuestro organismo ondas electromagnéticas cerebrales coherentes, lo cual ordena nuestras funciones. La estimulación del funcionamiento del mismo mediante agentes externos, en este caso la música, produce efectos directos tanto en nuestras funciones cognitivas como en nuestra fisiología. Mediante la musicoterapia se envían al cerebro sensaciones que lo llevan a la relajación, por lo tanto se anulan los impulsos que produce la enfermedad, obteniendo en la mayoría de las ocasiones resultados sorprendentes. Yo considero que en realidad todo ser humano necesita una motivación para generar un movimiento que nos lleve o conduzca a hacer algo, si bien con la ayuda de alguien o algo, pero siempre está presente esa búsqueda de cada ser. La existencia humana es reflexiva gracias a la conciencia. De la conciencia surge la angustia vital de buscarle un sentido a la existencia.
La existencia del ser humano es cambiante y dinámica por su propia naturaleza, es decir, se va desarrollando. A través del desarrollo de la existencia, concretado en su toma de decisiones, se llega a la esencia, que puede ser auténtica o inauténtica dependiendo de la congruencia con el proyecto de vida de la persona. Este modelo contempla al ser humano como en constante desarrollo y evolución, lo que implica un movimiento y procesos constantes. La persona se encuentra en constante relación con su medio, ya que es vista como ser en el mundo, lo que implica que su existencia se vea constantemente enfrentada a circunstancias que le exigen una respuesta. La concepción de la fenomenología puede ser abordada explicando la idea de fenómeno. De hecho, el filósofo alemán Martin Heidegger lo define como aquello en que algo puede hacerse patente, visible en sí mismo. Para la fenomenología, pues lo que percibimos como lo real es la realidad última. Además, como esta corriente de psicólogos asimila ideas como la búsqueda existencial, su discurso suele ser referente a las potencialidades del ser humano, es decir, a aquellas etapas de su desarrollo que lo separan del estado al que aspira. La naturaleza de este desarrollo no es biológica, sino bastante más inefable. Se trata de una progresión de estados subjetivos, en los que la persona se pregunta constantemente el porqué de lo que le ocurre, el significado de lo que está viviendo y qué puede hacer para mejorar su situación, teniendo en cuenta que lo que está viviendo es algo totalmente privado y fuera del alcance de miradas ajenas. Se entiende que desde una perspectiva humanista, esta búsqueda existencial sea responsabilidad del propio sujeto que la experimenta y que el psicólogo tenga un papel secundario como facilitador del proceso. Complicado, ¿verdad? Pues este es el animal en busca de significado al que se enfrenta la psicología humanista. Mi conclusión, en definitiva, tanto la fenomenología como el existencialismo ponen el énfasis en la conciencia y la capacidad del hombre para decidir en todo momento qué hacer, movido en última instancia por su intencionalidad y no por su biología o entorno, apartándose así del innatismo y el ambientalismo. La psicología humanista recoge esta herencia y la orienta al estudio e intervención sobre la toma de decisiones, la capacidad para crear un proyecto de vida consistente, la conciencia humana y la reflexión a partir de esta experiencia que es subjetiva en parte.